vamos a Argentina, regresamos a la Argentina. La semana pasada conversábamos un poco cuál era ese ambiente preelectoral a las PASO, a estas primarias obligatorias de las cuales todo el mundo ha tenido que hablar desde el lunes. Y bueno, ya desde el mismo domingo se ha comentado muchísimo sobre este tema, porque claro, de alguna manera no tan solo el tema de las encuestas, sino también la emergencia y la presencia robusta de la candidatura de Javier Milei de cara a las elecciones previstas para el próximo mes de octubre en Argentina, y ciertamente cómo queda el escenario de la contención. Ahorita mismo se abren tres escenarios posibles. Uno de ellos podría ser incluso la posibilidad de una confrontación entre Juntos por el Cambio y el propio Javier Milei, donde queda el peronismo totalmente relegado a un rol que de alguna manera, si vemos la historia política de las últimas 2 décadas, pues sería algo así como muy inusual, ¿no? Que esto se presente de esa manera. Sin embargo, pues por supuesto, si bien queda poco tiempo en política, pues pocas semanas es mucho, sobre todo en una política con tanta contención como la Argentina. Pero me gustaría un poco tu valoración general del panorama electoral argentino, ya conocido el resultado de las PASO, en las que vemos que un Javier Milei tuvo un importante, casi 31% de las preferencias. Hay que tomar en consideración también que no fue, digamos, puede ser una imagen de momento, pero claro, en el contexto argentino, pues muchas cosas pueden seguir ocurriendo. Pero me gustaría un poco tu apreciación de lo que tenemos a día de hoy, Manolo. Bueno, recordemos que la semana pasada decíamos en un determinado momento, creo que María Isabel también lo señalaba, ¿qué pasa si se supera ese 30% de abstención? Bueno, se ha superado. O sea, se ha superado. Es una de las cifras de abstención más altas desde la restauración de la democracia, desde hace 40 años en Argentina. Pero además de eso, ha habido 6% de voto en blanco y nulo. Es decir, esto ya es obvio de una sensación que refleja la profunda crisis económica que está viviendo el país, con una inflación siempre mensual de 2 dígitos, o sea, por encima del 10% cada mes tienen en Argentina de inflación. Y esto pues es un reflejo de una profunda crisis económica donde no hay expectativas, no se ven salidas plausibles, la incertidumbre para la gente es máxima. Y bueno, este es el escenario idóneo para un candidato del perfil de Javier Milei. Es decir, de lo que hemos venido hablando, pues recordad cuando empezábamos a hablar, un día me parece que citaba yo el caso de Berlusconi hace más de 20 años, ¿no? Bueno, es este el escenario que vive Argentina, un país que había configurado dos bloques muy claros a partir de la transición en torno al eje peronismo-antiperonismo, ¿no? Y estos de pronto se diluye, porque como tú, Xavi, has dicho, es muy posible que en la segunda vuelta el peronismo no esté presente. Y entonces eso sí que es un dato absolutamente histórico. De acuerdo que queda mucho tiempo, quedan exactamente 2 meses. O sea, la primera vuelta es el 22 de octubre y claro, hay mucho tiempo, pero también mucho tiempo para que las cosas vayan peor. Sergio Massa, el candidato peronista, es el ministro de Economía. Claro, hay muchas voces que le están diciendo usted debe dimitir, usted debe dedicarse exclusivamente a la campaña, pero también él es consciente de que su gran capital político es porque es ministro de Economía y espera que de alguna manera, en algún momento, suene la flauta y que se produzca una especie de reconducción de la economía. No parece que esto vaya a ser así y esto supone que vamos a ese escenario que señalabas, que es muy posible, ¿no? Que se confronten dos candidaturas que ubicaríamos en la derecha. Pero ahora mi reflexión aquí es, ¿sirve la lógica izquierda-derecha? Yo creo que no. En Argentina siempre ha sido una lógica mucho más compleja que en otros países de América Latina, ¿no? El peronismo siempre, ¿no? Se decía, ¿qué es el peronismo? ¿Es de izquierdas, es de derechas? ¿No? Hubo un peronismo de derechas bajo Menem, luego ha habido un peronismo de izquierda bajo los Kirchner. Entonces, esto es claramente un escenario en el que
las condiciones para una suerte de caudillo se dan clarísimamente, Claro, ¿no? Y aquí es la gran oportunidad de este individuo. Es un personaje absolutamente atrabiliario, pero es un personaje que logra la transversalidad de la gente que le apoya, ¿no? claro, Pero sobre todo los jóvenes de menos de 35 años, ¿no? Fijaros que Javier Milei ha ganado en 16 de las 24 provincias de Argentina, cuando además las encuestas le decían, no, no, Milei es un fenómeno porteño, es un fenómeno sí, citadino, de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. No, no, mire, no, perdóneme, ha ganado en Córdoba, ha ganado en Santa Fe, ha ganado en Mendoza. Es decir, el fenómeno puede ser realmente arrebatador y puede, no voy a decir que vaya a ganar en primera claro. vuelta, pero quien se decía que, bueno, que era una cosa anecdótica, yo no lo creo que es tanto y hay que mirarle con muchísima atención porque puede ser perfectamente el próximo presidente de Argentina, ¿no? Claro, y aparte que hay otros elementos ahí importantes a considerar que son muy llamativos, ¿no? Por una parte está, como bien decías, esta distribución geográfica de este apoyo electoral, pero también hay que apuntar, y esto de alguna manera también desmonta la tradicional argumentación de que, bueno, que ese era el candidato de los ricos, ¿no? También había mucha gente pobre Sí, que les ha claro, votado. sí, Entonces, sí. claro, esto de alguna manera pues invita a expandir la comprensión de la sociología electoral argentina y que de alguna manera esto marca un nuevo mapa político sin lugar a dudas y que evidentemente ya no es el mismo sistema político y las mismas referencias ni en lo ideológico ni en lo programático de aquella Argentina del 2011 y que ciertamente pues dentro de esa comprensión creo que esto desafía mucho más el dónde podría ponerse el techo, porque ciertamente es verdad, también Javier Milei tiene uno de los índices de rechazo más importantes, pero evidentemente pues ha dado un golpe digamos, un golpe de autoridad y de presencia en las referencias electorales argentinas. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación, no tan solo con el fenómeno de Javier Milei, sino también evaluarlo desde la perspectiva del sistema político argentino, un sistema político que siempre está proclive a las coaliciones, a crear espacios, no se puede gobernar en hiperminoría. Ciertamente es un sistema político donde, si no, de no tener algún tipo de influencia o capacidad de apoyo en el sistema, en el Parlamento, pues difícilmente se puede hablar de gobernabilidad. Fíjese lo que ocurrió recientemente con el gobierno de Macri. En ese sentido, Marisabel, ¿cómo examinas tú esta nueva sociología electoral argentina? Bueno, yo creo que el dato lo dio Manolo hablando de los jóvenes, el voto joven, em, y quizás nos estemos adelantando, ¿no? Pero el peronismo en este momento, de acuerdo con los resultados de las PASO, está en tercer lugar, ¿no? Bueno, un sector del peronismo, un fragmento, y ese es el asunto, ¿no? Es una fragmentación desde el punto de vista político, donde el partido de gobierno tiene tantas diferencias como la oposición, ¿no? Entonces, es una oposición que está donde hay desencuentro. Es una coalición en el gobierno donde hay múltiples sectores con ambición y expectativas de preservar el legado del peronismo. Y el problema está entonces, la pregunta que nos hacemos es, ese legado tiene resonancia en un electorado quizás que está frustrado, que está cansado, no solamente de una inflación muy elevada comparado con el resto de la región, sino que además el propio candidato oficialista corresponsable en alguna medida de las políticas económicas pareciera entonces que es un recordatorio de que, bueno, sí, estamos muy mal, pero podemos estar peor. Entonces, esto es lo que yo les ofrezco. Y ese es el problema. Y eso es lo que lleva a esta dinámica de que se vayan todos. Pero el Claro, problema es, y aquí recordando a nuestra amiga Sara, eh, quiero escuchar. eh, ¿qué hacemos cuando decimos que se vayan todos y nos quedamos con qué?
Y esa era, Exacto, creo que la reflexión que hacíamos la semana pasada, ¿no? Claro, ¿Qué claro. hacemos exacto. con lo que queda? Y lo que queda es eso. Vemos a Massa, vemos a Bullrich y ahí tienen a Milei. Claro, Entonces siempre podemos estar peor porque no es nada más Argentina. claro, Esto claro. lo podemos Exacto. trasladar a cualquier país en Latinoamérica Y creo que en alguna y ocasión nosotros conversamos sobre esto, ¿no? Cómo también las elecciones, las dinámicas electorales de los últimos años se han discurrido entre extremos, ¿no? Vimos el caso de Chile, entre un Kast y un Boric, o sea, siempre han sido como candidaturas extremas y eso de alguna manera, por supuesto, tiene un impacto muy, muy, muy conmovedor, pues en las referencias, sobre todo de cara a lo que la gente espera de estas candidaturas. Y obviamente esto, por supuesto, es como el caldo que cultivo para las promesas imposibles, ¿no? Que es un poco donde se mueven a sus anchas los demagogos, ¿no? que aquí hay algo que Manolo mencionó hace un rato y es el tema ideológico. Esto no es una confrontación entre izquierda y derecha. Aquí lo que nos plantea Milei es una ruptura con la democracia porque hay una desafección con el sistema que no ha podido responder. Entonces vamos al extremo a ver si ellos son capaces de traernos alguna solución. La solución es la dolarización. Bueno, Claro, eso está por entre verse, otras ¿no? muchas cosas, por supuesto, y que evidentemente esto habla de una necesidad de recomponer también necesariamente pues la forma de hacer política y de conectar la política con los ciudadanos, que es el tema donde yo creo que aquí un flaco favor pudiera hacerle el propio oficialismo al nada más ver en el efecto Milei una cuestión de histeria colectiva, ¿no? Sino que aquí hay un elemento también de mea culpa que pareciera que no se está tomando recaudo sobre lo que se ha hecho y eso también es el otro componente que hace falta, ¿no? Sin embargo, por supuesto, esto apenas arranca, como dice Manolo, es corto, pero no mucho, el tramo y que pueden pasar muchas cosas y obviamente por la importancia que tienen estas elecciones, por supuesto, vamos a volver en las próximas semanas a seguir examinando cómo se va desarrollando este nuevo escenario electoral argentino bueno, sigue dando que hablar en toda la región. Y bueno, y para Sí, pasar al tercer... y Sí, recuerda, adelante, Xavi, Manolo. porque lo que pasa también como en Ecuador, o sea, no hace falta, no hace falta llegar al 50%. O sea, si se da Eso, un determinado escenario, se puede ganar con primera exacto, que es vuelta. el 40% y teniendo una distancia de 10 puntos por Exactamente. segundo, ¿no? Entonces, claro, eso puede ocurrir. O sea, obviamente hay un voto incógnito todavía, ¿no? Esa Sí, abstención no sabemos, sí. pero hay que ver qué es lo que va pasando. Así que bueno, obviamente vamos a tener que tener nuestra corresponsalía ya activa en Buenos Aires, reportándonos para seguir adelante con esta dinámica electoral que todavía sigue su curso. Hasta aquí, Y ¿te bueno, interesan los temas que hemos abordado? Puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.